Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión les traigo un creepypasta. En esta ocasión será de un juego bastante conocido, y es The Legend of Zelda Majora's Mask. El horror tiene nombre, Cuarto Día, post de 1 a 3. Esto no es un copypasta y es una lectura bastante larga, pero creo que mi seguridad y bienestar pueden depender de esto. Está relacionado con un videojuego, específicamente con la máscara de Majora, y es la mierda más delirante que nunca me ha pasado en la vida. Diciendo esto, hace poco me fui a un dormitorio como estudiante de segundo año en mi universidad, y un amigo mío me regaló su antigua Nintendo 64 para jugar. Estaba contento de poder jugar a todos esos juegos antiguos de mi juventud que llevo sin tocar al menos una década. Su Nintendo 64 venía con un controlador amarillo y una copia de Super Smash Bros., y no hace falta decir que no tardé mucho en aburrirme de vencer a enemigos de nivel 9. Ese fin de semana decidí dar una vuelta con mi coche por varios vecindarios a unos 20 minutos de mi campus, echando un ojo a los rastrillos de los garajes esperando hacerme con unos buenos juegos, a grandes precios, gracias a unos padres ignorantes. Conseguí una copia de Pokémon Stadium, GoldenEye, F0 y otros dos controladores a $2 cada uno. Satisfecho, estaba preparado para abandonar el vecindario cuando presté atención a una última casa. Aún no tengo ni idea de por qué me atrajo, no vi coches en ella y solo había una mesa llena de basura, pero algo me dijo que tenía que ir. Suelo hacer caso a estas sensaciones, así que salí del coche y un anciano me dio la bienvenida. Su apariencia era, a falta de una palabra mejor, inquietante. Era extraño. Si me preguntas por qué me inquietaba no sabría realmente señalar nada, pero había algo en el que me hacía permanecer alerta. No lo puedo explicar. Solo os digo que si no llega a ser por la tarde, y oyendo a otras personas de fondo, jamás podría haberme acercado a ese hombre. Me sonrió con su mandíbula torcida cuando le pregunté lo que estaba buscando, y inmediatamente me di cuenta de que debía estar ciego de un ojo, el derecho, el cual mantenía una mirada perdida a la distancia. Intenté forzosamente mantener la mirada en su ojo izquierdo, intentando no ofenderle, y le pregunté si tenía algún videojuego antiguo. Cuando ya estaba pensando cómo podría pedir disculpas de buena manera si me dijera que no tenía ni idea de que era un videojuego, para mi sorpresa, me dijo que tenía algunos en una caja vieja. Entonces me aseguró que volvería en un instante y se fue hacia el garaje. En cuanto vi cómo se fue cojeando, no pude evitar darme cuenta de lo que estaba vendiendo. Sobre la mesa había unas, cuanto menos, pinturas bastante peculiares. Varias obras de arte que parecían manchas de tinta que un psiquiatra te mostraría. Curioso, las miré todas. Estaba claro por qué nadie visitaba este garaje, no eran ni mucho menos una vista muy agradable. Cuando llegué al último, por alguna razón me recordó a Majora's Mask, el mismo cuerpo con forma de corazón, con pequeñas estacas hacia afuera. Realmente, en mis adentros, pensé que, al haber albergado la esperanza de poder encontrar este juego en los rastrillos, alguna mierda draconiana estaba proyectándose a sí misma en esas manchas de tinta, pero después de los eventos ocurridos no sabría decirlo. Debería haberle preguntado al hombre sobre ellas. Desearía haberlo hecho. Después de mirar el dibujo que se parecía a la máscara, miré hacia arriba y vi como el hombre había vuelto de nuevo, como a un brazo de distancia, justo delante de mí, sonriendo. Admito que salté de forma refleja y sonreí nerviosamente cuando él me acercó un cartucho de Nintendo 64. Era un cartucho estándar, color gris, excepto que alguien había escrito Majora en él con permanente negro. Tenía mariposas en mi estómago tan pronto como me di cuenta de la coincidencia y le pregunté cuándo quería por él. El anciano sonrió y me dijo que podía llevármelo gratis, que había pertenecido a un chico de mi edad que ya no vivía en este sitio. Había algo extraño en cómo se expresó el anciano, pero realmente no le presté demasiada atención. Estaba demasiado contento no solo de haber conseguido el juego, además había sido gratis. Estaba un poco escéptico pensando que este cartucho no tenía ninguna garantía de funcionar, pero el optimismo me inundó cuando pensé que podría ser alguna versión beta o pirata del mismo y era más que suficiente para poder irme. Agradecí nuevamente al hombre y este me sonrió, despidiéndose de mí con buenos modales, para terminar diciendo adiós entonces. Al menos eso me pareció. Todo el camino a casa estuve dudando, y pensé que el hombre había dicho algo más. Mis pensamientos fueron confirmados cuando arranqué el juego. Para mi sorpresa, funcionaba correctamente, y solo había un fichero, llamado simplemente Ben. Adiós Ben, había dicho adiós Ben.
Me sentí mal por el hombre, obviamente tenía un nieto y estaba volviéndose senil, y por alguno le había recordado, de una forma u otra, a su nieto Ben. Con curiosidad, eché un vistazo al fichero durante largo rato. Puedo decir que había llegado muy lejos, tenía casi todas las máscaras y 3/4 restos de los jefes. Vi que usó una estatua de Guo para guardar el juego, estaba en el día 3 en el templo de la Torre de Piedra con algo menos de una hora para que la luna se estrellara. Recuerdo haber pensado que era una pena que hubiese llegado tan lejos en el juego, pero nunca lo hubiera acabado. Creé un nuevo archivo llamado Link, como era tradición, y empecé el juego, preparado para revivir mi infancia. El vendedor de máscaras. Yo me tuita terrible fate, a 21. Estaba impresionado de lo fluido que funcionaba. Literalmente parecía una copia legal del mismo salvo por algunos problemillas aquí y allá, como algunas texturas donde no deberían estar, algunos flash aleatorios en intervalos cortos, no estaba nada mal. Aún así, la única cosa que era un poco enervante era que algunas veces los personajes me llamaban Link, y otras veces me llamaban Ben. Supuse que era un bug, un fallo de programación derivado de que nuestra partida se hubiesen mezclado, o algo así. Estuvo molestándome un buen rato hasta que, cuando me pasé el templo de Warfall fui a las partidas salvadas y borré el archivo Ben. Intentaba preservar este archivo por respeto al dueño original del juego. No es que necesitara 2 partidas, esperando que esto resolviera el problema. Lo hizo, y no lo hizo, ahora los NPC no me llamaban nada, donde debía estar mi nombre había un espacio en blanco, el archivo seguía llamándose Link aún así. Frustrado, y con deberes por hacer, dejé el juego por un día. Volví a jugar al juego la pasada noche, consiguiendo las gafas de la verdad y completando el templo de la cabeza de nieve. En ese momento algunos de vosotros, jugadores más hardcore de la máscara de mejora, conoceréis el glitch del 4.º día. Para aquellos que no pueden googlear, hay que esperar a que el reloj esté cerca de llegar a 00 en el día final y hablar con el astrónomo para mirar el telescopio. Si lo hacías en el momento correcto, la cuenta atrás desaparecería y podrías contar con otro día para terminar aquello que estuvieras haciendo. Decidido a hacer este glitch para terminar el templo de la cabeza de hielo, parece que me salió bien en el primer intento pues el cronómetro de arriba desapareció. Sin embargo, cuando pulse B para dejar el telescopio, en vez de recibir las gracias del astrónomo me encontré en la zona donde debía luchar contra el jefe mejora al final del juego, en la arena, mirando fijamente al niño calavera que flotaba en el aire. No había ningún sonido, solamente él flotando en el aire por encima de mí, y la música de fondo normal de la zona, seguía siendo inquietante. Inmediatamente mis manos empezaron a sudar, definitivamente esto no era normal, el chico calavera nunca aparece ahí. Intenté recorrer la zona, y no importaba a dónde fuera, el chico seguía moviendo su cabeza, mirándome fijamente, sin decir nada. Nada pasaba, y estuve así como unos 60 segundos. Pensé que el juego estaba estropeado o algo así, pero empezaba a dudarlo. Estaba a punto de tocar el botón de reset cuando un texto apareció en mi pantalla. No estás seguro de por qué, pero aparentemente tienes una reserva. Instantáneamente reconocí ese texto, aparece cuando consigues la llave de la habitación, por parte de Aju en la posada Stockpot, pero, ¿por qué había aparecido aquí? Descarte pensar que era casi como si el juego intentara comunicarse conmigo. Empecé a recorrer la habitación de nuevo, comprobando que durante algunos momentos el juego tenía alguna especie de momento en el que me daba la opción de interactuar con alguien, entonces me di cuenta de lo entupido que parecía, pensar que alguien reprogramaría un juego así era absurdo. Seguro de mí mismo, 15 segundos después otro mensaje apareció en la pantalla, y era como el anterior, una frase ya existente: ir a la guarida del jefe del templo. Sí / no. Pause por un momento, pensando que debería elegir y cómo reaccionaría el juego, cuando me di cuenta de que no podía seleccionar no. Entonces respiré fuerte y presioné sí, y la pantalla se volvió blanca, con las letras El amanecer de un nuevo día y el subtexto en él. A donde fui transportado me lleno del más intenso terror, casi paralizante, que nunca haya experimentado. La única manera de la que puedo describir cómo me sentía en ese momento era tener un sentimiento deprimente a una escala muy profunda. Nunca he sido un chico deprimido, pero lo que sentí era algo que ni siquiera sabía que existía. Era como si una presencia retorcida y poderosa estuviera encima de mí. Aparecí en una extraña versión crepuscular de la ciudad reloj. Caminé hacia afuera, como normalmente harías cuando empiezas en el día 1, y me di cuenta de que todos los habitantes habían desaparecido. Normalmente, incluso con el glitch del 4.º día, sigues viendo a los guardias y el perro que corre fuera de la torre.
Esta vez, todos habían desaparecido. Habían sido reemplazados por un sentimiento de que algo estaba fuera de lugar allí, en el mismo lugar que yo, y me vigilaba. Tenía 4 corazones y el arco del héroe, pero en este punto ya no me importaba mi avatar. De alguna manera, sentía que yo mismo estaba en peligro. Puede que lo más chirriante fuera la música, era la canción de curación, retocada del mismo juego, pero tocada al revés. La música no paraba de hacerse más fuerte, haciéndote esperar que algo apareciera de repente delante tuya, pero no pasaba nada, y el bucle constante empezó a hacer mella en mi estado mental. En todas partes, oía de manera tenue la risa del vendedor de máscaras en el fondo, lo suficientemente débiles para que no estuviera seguro de si estaba oyendo cosas, pero suficientemente alto para que mi determinación me obligara a buscarlo. Busqué por las 4 zonas de la torre del reloj, y no encontré nada, ni a nadie. Algunas texturas se habían perdido, la torre oeste del reloj me hacía caminar en el aire, toda la zona parecía rota, sin esperanza de poder ser salvada. Cuando la canción de curación se repitió, la que debió ser su 50ª vez, aún me recuerdo permaneciendo en mitad de la torre sur del reloj, dándome cuenta de que nunca me había sentido tan solo en un videojuego. You shouldn't have done that. Mientras caminaba por la ciudad fantasma, no sé si fue por culpa de la mezcla de las texturas y atmósfera del lugar, unidos la música que me atormentaba, antes tranquila y pacífica, había sido distorsionada y destrozada, me sentía al borde de las lágrimas y no tenía idea por qué. Difícilmente he llorado alguna vez, pero algo me había agarrado y se unía al fuerte sentimiento de depresión que se me hacía tan extraño. Intenté huir de la torre del reloj, pero cada vez que lo hacía, la pantalla se volvía negra y me llevaba a otra parte de la torre. Intenté tocar la ocarina. Quería escapar, no quería estar ahí. Pero siempre que tocaba la canción del tiempo o vuelo solo me decía: tus notas resuenan a lo lejos, pero no ha pasado nada. Para entonces, era obvio que el juego no quería que me fuera, pero no tenía ni idea de por qué quería mantenerme allí. No deseaba ir a los edificios. Sentía que ahí sería muy vulnerable contra aquello que me estaba aterrorizando. No sé por qué, pero me vino la idea de que era posible que si me ahogaba a mí mismo en el agua de la lavandería aparecería en otro lugar y podría salir de allí. Tan pronto como pasé la zona y fui al agua, ocurrió todo. Link se agarró la cabeza y la pantalla me lanzó un flash del vendedor de máscaras sonriéndome, no a Link, y el grito del niño calavera en el fondo. Tan pronto como la pantalla volvió, estaba justo delante de una estatua de Link de las que aparecen tocando la elegía de vacío. Grité tan pronto como esa cosa apareció detrás de mí, con esa horrible expresión en la cara. Me di la vuelta y corrí hacia la torre sur del reloj, pero para mi horror la maldita estatua estaba persiguiéndome, de una manera solo comparable con los ángeles del llanto del Dr. Who. Siempre, en intervalos aleatorios, aparecía una animación que invocaba la estatua detrás de mí. Es como si estuviera persiguiéndome, o no quiero decirlo, atormentándome. En ese momento ya estaba al borde de la histeria, pero en ningún momento se me ocurrió apagar la consola. No sé por qué, pero estaba envuelto en esto, el terror era tan real. Intenté mover la estatua, pero literalmente aparecía justo detrás de mí en cada momento. Link empezó a hacer animaciones extrañas que nunca le había visto hacer, empezó a agitar sus brazos y tener espasmos aleatoriamente, y la escena no paraba de cortarse para mostrarme de nuevo al vendedor de máscaras sonriendo, para justo después volverme a poner cara a cara con la maldita estatua. Fijamente corrí al dojo de los maestros de la espada, no sé por qué, pero en el pánico que sentía quería tener alguna certeza de que no me encontraba solo. No encontré a nadie, pero cuando iba a volverme para abandonar la zona, la estatua me arrinconó en el cuchitril de atrás. Intenté atacarle con la espada, pero no había ninguna reacción. Confundido y arrinconado, me quedé mirando a la estatua esperando que ésta me matara. De repente, la pantalla volvió a lanzarme un flash con el vendedor de máscaras y Link, mirando fijamente a mi pantalla, permaneciendo de manera vertical como un reflejo de la estatua, mirándome junto a su copia. Literalmente, estaban mirándome a mí. Todo lo que había dejado atrás del cuarto muro estaba totalmente destrozado cuando salí del dojo, asustado. Y nuevamente, el juego me transportó a un túnel subterráneo y la canción de curación revertida paró como si me dieran un tiempo de descanso antes de que la estatua apareciera otra vez detrás mío, esta vez, mucho más agresiva. Solo podía dar un par de pasos antes de que volviera a aparecer detrás de mí. Rápidamente salí del túnel y aparecí en la torre más al sur del reloj.
corriendo sin fijarme a dónde, en un estado de puro pánico, se oyó por el fondo un grito y la pantalla se volvió oscura, y el texto amanecer de un nuevo día. La pantalla volvió a cambiar a negro y tras esto yo me encontraba en la parte más alta de la torre del reloj, con el chico calavera sobrevolándome nuevamente, en silencio. Miré hacia arriba, la luna había vuelto, y estaba justo unos metros encima de mi cabeza, pero el chico calavera no paraba de mirarme, atormentándome, con su maldita máscara. Una nueva canción empezó a sonar, la canción del templo de piedra tocada en reverso. En un desesperado intento, equipé mi arco y disparé al chico calavera, y conseguí darle como pude comprobar cuando hacía una animación en la que volvía hacia atrás su cuerpo. Le disparé otra vez y en la tercera flecha, un texto apareció, diciendo esto no te va a hacer ningún bien, jee. Me levantaron del suelo, levitando de espaldas y Link empezó a gritar mientras empezó a arder en llamas que instantáneamente acabaron con su vida. Di un salto cuando esto pasó. Nunca había visto este movimiento usado por nadie en el juego y el mismo chico calavera no tiene ningún movimiento. Cuando la escena de muerte apareció mi cuerpo muerto seguía en llamas, y el chico calavera se rió mientras la pantalla se descoloría a negro otra vez, solo para volver a aparecer en el mismo sitio. Decidí cargar contra él, pero volvió a pasar, el cuerpo de Link fue elevado por alguna fuerza misteriosa y inmediatamente fue rodeado por las llamas. Esta vez durante la escena de muerte, volvió a sonar la canción de curación revertida. En mi tercer y último intento, me di cuenta de que ya no había música, y que solo un silencio fantasmal me acompañaba. Recordé que en el encuentro original con el chico calavera debías tocar la ocarina para volver en el tiempo o invocar a los gigantes. Intenté tocar esta canción pero antes de que tocara la última nota, el cuerpo de Link fue engullido en llamas y murió. Cuando la escena de muerte estaba cerca de acabar, el juego empezó a fallar, como si el cartucho estuviera intentando procesar demasiado de algo y la escena volvió. Fue la misma escena que las 3 veces anteriores, excepto que Link yacía muerto de una manera que nunca había visto en el juego, con su cabeza inclinada hacia la cámara, y el chico calavera flotando sobre él. No podía moverme, no podía presionar ningún botón, todo lo que podía hacer era fijarme en el cuerpo muerto de Link. Después de unos 30 segundos así, el juego simplemente se descolorió con el mensaje te has encontrado con un destino terrible, ¿no es así? Antes de enviarte de nuevo a la escena de título. De nuevo en la pantalla de título, mientras reiniciaba el juego, me di cuenta de que mi archivo ya no se estaba. En vez de Link había sido reemplazado por tu turno. Tu turno tenía 3 corazones, 0 máscaras y ningún objeto. Seleccioné tu turno y tan pronto como lo hice, me enviaron de vuelta a la escena en la punta de la torre del reloj con Link muerto y el chico calavera sobrevolándole, con su risa sonando una y otra vez. Rápidamente pulsé el botón de reset y cuando el juego se inició de nuevo, había un nuevo archivo debajo de tu turno llamado, Ben. La partida de Ben había vuelto tal y como estaba antes de que la borrara, en el templo de piedra, poco antes de que la luna se estrellara. Para entonces había apagado el juego. No soy supersticioso pero esto me ha jodido incluso a mí. No he jugado en todo el día, Dios, ni siquiera he dormido esta noche. No paraba de oír la canción de curación revertida y no paraba de recordar el sentimiento de terror cuando recorría la torre del reloj. Me subí al coche y volví a la casa del anciano dispuesto a hacerle unas preguntas con un compañero mío, de ninguna manera iba a ir allí solo para encontrarme con un cartel de se vende delante, y cuando toqué la puerta, nadie me contestó. Ahora estoy de vuelta, escribiendo el resto de mis pensamientos y grabando lo que pasó, lo siento por algunos errores gramaticales. No he dormido nada. Estoy aterrorizado con este juego, más ahora que he escrito por segunda vez esto entero, pero siento que hay algo más de lo que el ojo ve, y algo me está llamando para investigarlo más a fondo. Creo que Ben tiene algo que ver en la ecuación, pero no sé cómo, y si puedo reencontrarme con el anciano entonces podré conseguir algunas respuestas. Necesito otro día para recuperarme antes de enfrentarme a este juego de nuevo, ya se ha llevado por delante parte de mi cordura, pero la próxima vez que haga algo grabaré mi trabajo todo el rato. La idea de grabarlo solo se me ocurrió al final, así que solo podéis ver los últimos minutos de lo que he sufrido, incluyendo el chico calavera y la estatua elegía, pero está en YouTube. Voy a estar en este thread por un poco más antes de que caiga dormido para responder las preguntas y con esperanza de escuchar vuestras ideas o teorías para ayudarme a lanzar algo de luz sobre el asunto o quizás algo que pueda intentar. Creo que mañana usaré el archivo de Ben para ver qué pasa, puede que haya debido hacerlo todo este rato.
No creo en lo paranormal, pero esto está jodiéndome, puede que este Ben sea un gran hacker o programador. No quiero oír sobre alternativas que me digan que no lo es. Aquí termina mi copy/paste. Espero que sea un gag, modificación, que los creadores del juego han hecho y otra gente tenga copias del juego con este gag o hack. Simplemente, estoy asustado. Perdonad si me ha llevado demasiado tiempo. Estoy de vuelta. Voy a postear lo sucedido y poner link al vídeo, pero la noche pasada todo se volvió demasiado real para mí. Creo que voy a terminar de meterme en esto. Me desmayé poco después de hacer el anterior hilo. La noche pasada he tenido un sueño con aquella estatua de la elegía al vacío. Soñé que me estaba siguiendo en el sueño. Estaba pensando en mis cosas cuando sentí que se me ponían de punta los pelos de la nuca. Quería girarme hacia esa cosa, esa horrible estatua inanimada estaría mirándome con sus ojos vacíos, a solo unos centímetros de mí. Recuerdo haberlo llamado Ben en mi sueño, y nunca antes he tenido uno que haya podido recordar tan claramente. Pero supongo que lo importante es que al menos he dormido algo. Hoy, evitando jugar al juego tanto como he podido, volví en coche a aquel vecindario para ver si el anciano había vuelto. Como esperaba, el coche todavía no estaba y no había nadie en casa. Cuando regresaba a mi coche, el vecino de al lado, que estaba cortando el césped, apagó el cortacésped y me preguntó si buscaba a alguien. Le conté que buscaba al anciano que vivía allí, a lo que me contestó lo que ya sabía. Se había ido. Probé a preguntarle si el anciano tenía algún familiar o conocido con los que pudiera hablar. Descubrí que este hombre no se había casado, ni tuvo hijos o nietos, así como tampoco adoptó a nadie. Estaba empezando a preocuparme, cuando le pregunté una última cosa, la que le debía haber preguntado desde el principio. ¿Quién era Ben? La expresión del hombre se tornó siniestra y me contó que 4 casas más abajo, el 23 de abril, el hombre recordaba que era ese día porque coincidía con la fecha de su aniversario, me dijo, hubo un accidente en el vecindario en el que se vio implicado un niño llamado Ben. Poco después del accidente sus padres se mudaron. A pesar de que intenté que el hombre me contase más, no conseguí sacarle más información. Regresé a casa y volví a jugar otra vez. Cargué el juego y poco después de la pantalla del título donde aparece la máscara, el ruido que sonó no fue el wow normal, sino algo mucho más agudo. Pulsé Start, preparándome para lo peor, pero como hace 2 noches, los archivos Your Turn y Ben eran los que aparecían, la verdad es que vi el archivo Ben antes, parece que cambia entre mostrar el símbolo de haber guardado en Boo y no. Abrí el archivo Ben, dudando por un momento al darme cuenta de que los stats de la partida no eran los mismos del original de hace 2 días. Parecía como si esta vez hubiese conseguido pasarse el templo de la Torre de Piedra. Invocando todo mi valor lo seleccioné. Justo después me vi envuelto en un completo caos. Estaba seguro de que estaba fuera del templo de la Torre de Piedra, pero no era todo como esperaba. La zona no se llamaba Templo de la Torre de Piedra, sino algo así como STONE. Poco después me saludó de repente una caja de diálogo con caracteres desordenados que no logré entender. El cuerpo de Link estaba deformado, su espalda estaba violentamente girada hacia un lado, haciendo que su postura fuera permanentemente desfigurada. La expresión de Link era como aburrida, monótona. Tenía una expresión en su cara que no había visto antes. Era una cara vacía, como si estuviese muerto. Cuando Link estaba allí su cuerpo comenzó a temblar hacia adelante y hacia atrás. Me di cuenta de que tenía un objeto equipado en C que no había visto antes, como una especie de nota, pero aunque pulsara su botón no pasaba nada. Sonaba música extraña hacia adelante y hacia atrás que no recordaba del juego, como demoníaca, y había una especie de jeep o risa aguda sonando en el fondo. Solo tuve 2 minutos para examinar el entorno cuando una de esas jodidas estatuas de elegía al vacío apareció e inmediatamente después cortó a la pantalla de amanecer de un nuevo día, aunque esta vez sin el debajo. Era Link Deku y estaba en la ciudad del reloj. Esta escena sería de después de la primera vez que viajas en el tiempo. Taya diría Q, ¿qué ha pasado? Es como si todo hubiera, pero en vez de decir vuelto a empezar, acabó su frase con un texto roto, mientras la risa del vendedor de máscaras felices sonaba de fondo. Podía volver a controlar a mi personaje, pero desde un ángulo de cámara raro, se veía desde detrás de la puerta de la torre del reloj, veía en una esquina a Link Deku correr de un lado a otro. Viendo como no tenía lugar al que ir, ya que no veía nada, no tuve más remedio que entrar por la puerta. Allí, me saludó el vendedor de máscaras felices, que simplemente me dijo: te has encontrado con un terrible destino, ¿no crees? Justo antes de que la pantalla se tornase blanca.
Estaba en el campo de Termina como Link humano otra vez. Parecía como si no estuviese jugando al mismo juego, me estaba teletransportando constantemente y no había señales de reloj, día ni nada. Armándome de valor comencé a examinar el campo e inmediatamente me di cuenta de que algo no era normal. No había enemigos y estaba sonando una versión bizarra de la canción del vendedor de máscaras felices. Decidí correr hacia Wolfall, cuando me di cuenta de que a un lado había 3 figuras, una de ellas Epona. Mientras me acercaba a ellas, comprobé horrorizado que se trataba del vendedor de máscaras felices, Skull Kid y la estatua de la elegía al vacío las que estaban allí. Me decía a mí mismo que podría ser algún bug extraño, pero a estas alturas sabía que no era así. Con todo, me acerqué a ellos con cuidado y vi que Skull Kid seguía algún tipo de animación en bucle al igual que Epona y que la estatua de la elegía al vacío hacía lo que mejor sabe hacer: estar ahí inquietantemente. Fue el vendedor de máscaras felices el que más miedo me dio de los 3. Estaba también parado, con esa sonrisa de come mierda, pero su cabeza se giraba lentamente para seguirme a cualquier lugar al que me moviera. No activé ningún diálogo ni combate con él, pero su cabeza continuaba siguiendo mis movimientos. Me recordó a mi primer encuentro con Skull Kid en lo alto de la torre del reloj. Saqué mi ocarina, y en el juego sonó la musiquilla que suena cuando se supone que tienes que tocar algo en ella, y probé con una canción que todavía no había probado, la propia canción del vendedor de máscaras felices y aquella que se repetía en un bucle en el día 4, la canción de curación. Toqué la canción y, cuando acabé, un chillido penetrante salió de mi televisión. El cielo empezó a soltar destellos y la canción del vendedor de máscaras felices se aceleró, intensificando mi miedo. En ese momento Link se envolvió en llamas y murió. Las 3 figuras quedaron iluminadas durante la pantalla que aparece cuando mueres, como si estuviesen viendo a mi cuerpo muerto arder. No puedo describiros lo súbito que fue el paso de misterioso a terrorífico, tendréis que verlo de primera mano en el vídeo. Ese miedo que me impidió dormir durante 2 días volvió a atacarme cuando me encontré con el texto: te has encontrado con un terrible destino, ¿no crees? Por tercera vez. Tiene que haber algún tipo de mensaje oculto detrás de eso. Tuve poco tiempo para pensarlo, ya que inmediatamente apareció la escena de Link transformándose en Zora y ahora me encontraba en la costa de la Gran Bahía. Vacilante pero curioso por ver lo que el juego me tenía preparado, avancé lentamente hasta la playa, donde me encontré a Epona. No sé por qué el juego decidió ponerla ahí, quería decirme que quería beber. Sin poder quitarme la máscara, decidí que montar al corcel no era la razón por la que estaba allí. De pronto me di cuenta de que Epona continuaba relinchando y la manera en que lo hacía parecía que fuese como si quisiera apuntar a algo en la distancia. Tuve una corazonada y me sumergí en las aguas de la Gran Bahía y comencé a nadar. Algo que casi paso de largo, encontré en el fondo del océano una última estatua de elegía al vacío. Me acerqué a ella para examinarla y de repente mi Zora empezó a hacer una animación como de asfixia que nunca antes había visto, y que tampoco tiene sentido porque los Zoras pueden respirar bajo el agua. Como si no tuviese en cuenta que mi personaje acababa de morir, otra vez era la estatua la única cosa iluminada después de morir. No renací esta vez. Salí al menú principal como si hubiese reiniciado la consola. La pantalla de Press Start estaba ante mí. Sabía que la única razón por la que me habían traído aquí es porque los archivos habían cambiado otra vez. Respirando profundamente, pulsé Start, comprobando que estaba en lo cierto. Los nuevos archivos hablaban sobre Ben. Ahora tenía sentido por qué la estatua apareció cuando traté de ir al lavadero. El juego ha debido de anticipar cómo habría tratado de escapar el día 4 de la ciudad del reloj. Las 2 partidas guardadas me contaron su destino. Como sospechaba, Ben estaba muerto. Se había ahogado. Por supuesto el juego no había sido directo conmigo, se burlaba de mí con las nuevas partidas. Quería que siguiera jugando, quería que llegase más lejos, pero yo ya he terminado con toda esta mierda. No voy a tocar más ningún archivo. Esto ya es demasiado espeluznante para mí y ni siquiera creo en lo paranormal, pero me estoy quedando sin explicaciones. ¿Por qué alguien me mandaría este mensaje? No lo entiendo. Me estoy deprimiendo de pensar en esto. El material está aquí para todos aquellos que quieran verlo y tratar de analizarlo. A lo mejor hay algún mensaje cifrado en los diálogos desordenados o algún simbolismo que me haya pasado por alto. Estoy demasiado agotado emocional y mentalmente como para andar dándole más vueltas.
Estoy intentando conseguir una cámara para ver si puedo sacarle una foto al cartucho, pero me da la sensación de que una vez lo haga, toda esa gente que no está contenta con que haya un evento inexplicable querrá que aporte más pruebas. Os prometo que lo haré, pero por lo menos por el resto del día quiero distanciarme de esta cosa. Responderé todas vuestras preguntas y os daré todas las fotos que pueda mañana. A algunos de vosotros a lo mejor os importa una mierda todo esto, pero no os podéis imaginar lo dificilísimo que es pasar por esto. Una cosa es verlo en vídeo y leer aquí lo que comento sobre ello y otra completamente distinta jugarlo por ti mismo. Y bueno, espero les haya gustado el vídeo, nos vemos hasta la próxima. Bye.